Hola amigos, bienvenidos a este tercer video sobre los libros de John Grisham que estoy haciendo desde mi canal de YouTube. El día de hoy, o este video, me toca hablar sobre este libro genial de John Grisham que se llama A Time for Mercy. Este libro, para comentarles así de manera general, es la tercera parte de la trilogía que yo le llamo el Grisham verso, ya que comienza con A Time to Kill o Tiempo de Matar, luego con Sycamore Grove, que en español se le llama La Herencia, y tenemos por último este libro que se llama Time for Mercy, que lo han traducido como Un Tiempo de Misericordia. ¿Ya? Entonces, en todos estos tres libros, el protagonista principal es el abogado Jay Briggs. ¿Ya? Y en cada uno de estos libros se relatan casos muy interesantes, muy apasionantes, que te atrapan, por lo menos a mí como abogado, me atrapa desde la página número 1. Entonces, bueno, ¿de qué trata un poco este libro A Time for Mercy? A Time for Mercy nos regresa al pueblo ficticio de Clanton en el año 1990, es decir, 5 años después de los acontecimientos de lo que sucede en el libro A Time to Kill o Tiempo de Matar. Entonces, este libro comienza con un caso que, incluso de lo que pude averiguar y lo confirmé, se basa en una situación que se dio en la vida real, un tema muy duro. ¿Qué es lo que sucedió? O sea, la primera escena de este libro nos pone en la casa de un señor que era policía, que se llamaba Stuart Coffer en la historia. Este señor vivía con su novia, no estaban casados, y la novia se llamaba Josie Gamble. ¿Qué pasa? Lamentablemente Josie tenía una vida muy desordenada, tenía 2 hijos de 2 padres distintos. El hijo mayor, que se llama Drew Gamble, de 16 años, pero en el libro se lo describe como un niño, o sea, por más que tenía 16 años, tenía la fisonomía y el cuerpo de una persona mucho más pequeña. Y por otro lado también Kiera Gamble, que tenía 14 años. Entonces, lamentablemente, en la historia, Stuart Coffer maltrataba a la novia y tenía problemas con el alcohol. Entonces, una noche en particular, él llegó tarde, llegó más bebido que de costumbre y se puso a discutir con la mamá mientras los niños estaban escondidos en sus cuartos y le pegó. Y lamentablemente dio una paliza demasiado fuerte y el tipo después, de otras cuestiones, se fue a acostar. Y como estaba tan ebrio, se quedó dormidísimo en el cuarto, en su cama. Entonces los niños bajan, ven a la mamá y se convencen de que la mamá estaba muerta. O sea, le toman el pulso, estaba empapada de sangre. Entonces, muy asustados, llamaron a la policía, pero el niño, como él tenía miedo que el policía en su locura se vuelva a levantar y le salga algo a ellos, pues llegó y en un estado, digamos, de locura temporal, le saca el arma al policía y lo mata en la cama. Entonces ahí se desarrolla toda la historia de A Time for Mercy. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que viene después? Obviamente el niño se lo decide juzgar. Y como era un caso tan impopular en un pueblo pequeño, que se hablaba del asesinato de un policía, que era casi un pecado mortal, no había ningún abogado que quisiera defender al niño, al adolescente, ya de 16 años. Y está el juez, Omar Nus, y el juez lo que hace es asignar el caso a Jake Briggs, a nuestro protagonista. Y Jake al principio tenía dudas acerca de que si tomaba el caso o no tomaba el caso, porque había mucha gente, un amigo cercano de él, que le decía: no lo hagas, te vas a volver el abogado más impopular de todo el pueblo, la gente no te va a querer, vas a tener muchos problemas. Pero ya, obligado, él decide tomar el caso. Al inicio supuestamente él iba a tomar el caso solo hasta una determinada etapa, y ya para el juicio como tal, él ya no iba a estar presente en la defensa, eso tenía previsto. Pero se dan una serie de circunstancias que finalmente terminan en que Jake lo defiende el chico hasta el final del juicio, incluso hasta después. No les cuento muy bien todo porque no les quiero hacer spoiler en la historia. Ya, pero lo cierto es que les decía yo que el juicio es muy apasionante, me parece incluso que es hasta más íntimo, tiene mucho más corazón, por así decirlo, que los otros dos libros, ¿no? Que trata también acerca de Jake Briggs, ¿no? Entonces se ve como él tiene que pasar mucha resistencia de muchas personas para defender a este niño que había matado a un policía, se enemistó con sus amigos policías, recibe una serie de agresiones, amenazas, también incluso en algún momento recibe agresiones físicas. Bueno, son algunas cosas que le suceden a él y realmente se ve cuál es la perseverancia que él tiene para seguir adelante a pesar de todas las circunstancias que estaban en contra. Como siempre les digo, para mí lo mejor de John Grisham está cuando él narra lo que sucede en las salas del tribunal, ¿no? Los contraexámenes, los alegatos, los sentimientos que ponen los abogados,
o cómo describe las declaraciones testimoniales, eso para mí es la mejor parte de los libros de Grisham. ¿Y eso es por qué? Porque evidentemente como abogado yo por lo menos me siento súper identificado con lo que sucede. Y son libros que le permiten a uno no salirse de la realidad porque tratan acerca del mundo jurídico, pero también nos trasladan a este mundo ficticio de Clanton y realmente uno llega a sentirse amigo de Jake Brigance. O sea, para mí Jake Brigance es un sujeto que lo puedo imaginar y me puedo imaginar conversando con él, tomándome un café con él, conversando, riéndonos, compartiendo anécdotas de nuestra profesión. A ese punto uno llega a empatizar con los personajes o este personaje concreto que ha creado John Grisham, ¿no? Y sobre todo porque Jake Brigance, a lo largo de todos los libros en los que él ha salido, quizás hayan más, ojalá que salgan más, uno puede ver cómo él la lucha, pues, ¿no? O sea, cómo él pelea por llevarse el sustento, el esfuerzo que él hace todos los días, por llegar lo más temprano posible, por estudiar sus casos, por prepararse en los juicios. Entonces son situaciones que uno como abogado evidentemente puede llegar a identificarse. Entonces, bueno, en esta historia lo cierto es que se van investigando, se van descubriendo una serie de cosas y el final, aunque es un poquito anticlimático el final, digámoslo así, no deja de ser bueno. A mí me parece un buen final, a pesar de que hay otros libros de John Grisham que yo sí critico los finales, que me parecen que los finales son malos, sobre todo para lo genial que ha sido el desarrollo de la historia, pero este no es un final excelente, pero me parece igual que es un final interesante y que deja la puerta abierta para distintas cosas u otras vivencias que puede tener John Grisham, sobre todo con esta historia y con otras más. Entonces, bueno, ¿quiénes podríamos decir que son los principales protagonistas de este libro, A Time for Mercy, ¿no? Primero tenemos obviamente Jake Brigance, como decíamos, el abogado, el litigante, quien asume este caso, digamos al principio obligado por el juez y luego ya por las fuerzas de las circunstancias le toca llegar a este caso hasta el final e incluso hasta después por otras circunstancias que se va a dar porque se entendería que el proceso va a continuar. Ya lo conocemos a lo largo de estas dos historias. Les comenté también que Jake Brigance en su momento fue llevado también al cine en la película Time to Kill, dirigida por Joel Schumacher, y el actor que lo encarnó fue Matthew McConaughey. Y justamente Matthew McConaughey esa fue su película de estreno, ¿no? Esa Time to Kill, búsquenla, antes estaba en Netflix, no sé en qué otra plataforma estará rodando ahora último esa película. Es una película buena, es una buena adaptación, pero obviamente el libro es mucho mejor. Se rumoró por ahí que Matthew McConaughey estaba interesado en hacer este libro, en hacerlo película o hacerlo así sea una miniserie para una de estas plataformas, pero no se ha concretado nada, no se rumoró en su momento, por ahí salió publicada en una noticia, ¿no? Pero de ahí no ha habido nada más que esos rumores. Entonces, bueno, ese es el personaje principal, el abogado, que ya para estas alturas, si se han leído los otros dos libros, que se los recomiendo, obviamente, van a ver que lo conocen, ya es un tipo muy trabajador, muy disciplinado, muy perseverante con lo que hace, y ese es el personaje principal. Luego tenemos a Drew Gamble, que es el acusado, el adolescente de 16 años, que se lo describe como una persona que tiene hasta ciertos problemas de aprendizaje, no está completamente desarrollado en su fisonomía, parece más un chico de 14 años. Por el problema que pasó, está obviamente traumatizado desde un inicio, se comunica poco y ya se va viendo cómo con el pasar de los capítulos de la historia, él va cambiando y se va abriendo poco a poco. Luego tenemos, por ejemplo, también a Josie, que es la mamá de dos chicos, también como se decía, en el libro se la describe como una mujer que lamentablemente tuvo una vida muy desordenada, sus dos hijos son de padres distintos, casi que estaba viviendo con el policía que le pegaba, porque era la única forma de darle un techo a sus hijos, pero sea como sea, ella había tenido muchos errores, había pasado temas con drogas y todas las demás cosas, pero lo que se rescata en la historia es que al momento de la historia ella hacía todo lo posible por mantener a su familia unida. ¿Ya? Luego también tenemos a Kiera Gamble, que es la hermana menor de Drew Gamble, de 14 años, y que también se descubre luego que lamentablemente era abusada por este policía que lo mató, su hermano. Pues, ¿no? También ahí se descubre una serie de cosas muy interesantes y cómo se van revelando, sobre todo en el proceso respectivo. Ya tenemos, bueno, los otros personajes secundarios, el juez Omar Nus, a la esposa de Jake Brigance, por ahí también sale la hijita de Jake Brigance, que ya está un poquito más grande, por ahí también se tiene el mejor amigo Jake Brigance, y ahí todos estos hacen una historia muy interesante. También el mentor de él, que sale de las otras dos historias, que al final tiene una participación que es muy interesante y muy determinante
en el caso. Pero entonces es un libro que tienen que leérselo, es muy bueno y obviamente se los recomiendo. Como siempre trato de sacar lecciones que podemos aprender o podemos aplicar los abogados de esta historia. Yo les puedo citar las siguientes. Primero, la empatía que debemos tener como abogados, ¿no? O sea, yo sí creo que un abogado, sin confundirse con el caso del cliente, sí tiene que llegar a desarrollar una cierta empatía por el caso que tiene su cliente, porque de esa manera creo yo que nos puede importar mucho más el resultado de ese juicio, insisto, sin llegar a confundirse con el caso del cliente ni tomárselo ya muy personal, ¿ya? Otro tema que nos enseña este libro es que no debemos tener miedo a veces de tomar casos que pueden sonar impopulares. Aquí Jake Bringas le tocó asumir un caso que era a todas luces impopular, como les decía, pero lo cierto es que al final él lo asume y él incluso va mucho más allá de lo que era su obligación inicial. Y lo hace pues precisamente porque él está convencido de que tiene que hacer su tarea como abogado. No le importó pelearse con sus amigos, pelearse con buena parte del pueblo, pero él tenía que cumplir con su misión. Luego de esto también, otra lección que yo saco es la perseverancia, ¿ya? O sea, hay una de las características que define el personaje principal de Jake Brigans es la perseverancia que él tiene, ¿no? La perseverancia que él tiene para seguir este caso, llegar hasta el final, insistir, buscar medios de defensa y también en esa fuerza de voluntad que tiene para seguir adelante ante una situación tan complicada que incluso a nivel personal se le complicó y él siguió perseverando siempre a pesar de todo esto. Otra lección es la investigación del caso. Jake Brigham se ve que hace una investigación muy completa acerca de las circunstancias respectivas, lo cual le permitió hacer una gran defensa en beneficio de su cliente. Y por último, la preparación. Si algo también se ve mucho en los libros anteriores y en este libro es cómo Jake se prepara para asumir la defensa. Entonces, investiga cosas, va a hablar con otros abogados, busca la colaboración de otros procesos, investiga los nombres de los jurados. Entonces, él tiene una preparación muy grande para poder hacer una defensa adecuada. Y ahí se ve incluso cómo él preparaba, en el buen sentido de la palabra, los testimonios que se iban a dar, los que tenía acceso. Entonces, bueno, es un buen libro y también se aprende. O sea, no solamente es un tema de ficción, sino también hay enseñanzas que nosotros podemos aprender. Entonces, ya saben, A Time for Mercy, el tercer libro de esta serie de libros de John Grisham que reviso en este canal de YouTube, léanselo, es muy bueno y cuéntenme, ¿se lo vieron? ¿Se lo han leído? ¿Y qué les pareció? Así que bueno, nos vemos Dios mediante en otro video y como siempre les digo, ayúdenme a difundir este video que quizás le pueda servir a alguien por ahí, a alguien que no esté decidido en leer este libro. Denle like, compartan este video y muchas gracias a todos los que visitan este canal. Nos vemos pronto.